Hola chicos, bienvenidos a Mate Lúdica. El día de hoy veremos el tema 1.7, arcos congruentes. Veamos nuestro problema inicial. Y nos dice, compara la medida del ángulo BPA con el ángulo DPC en la siguiente figura. Si el arco CD es igual al arco AB, tenemos que la notación que ves ahí significa la porción de arco comprendida entre el punto A y el punto B. Es cuando se lee, por ejemplo, el arco AB. Veamos la solución a este problema. Nos pide comparar las medidas de los ángulos BPA y DPC. Lo primero que haremos es construir los ángulos B o A, trazando los radios, y D o C. Listo. Hemos formado los ángulos. Ahora, el ángulo BOA es igual al ángulo DOC. ¿Por qué razón? Pues por la hipótesis se nos dice que el arco CD, marcado en rojo en la parte izquierda, es igual al arco AB, marcado de rojo en la parte derecha. Por lo tanto, si los arcos son iguales, significa que los ángulos centrales son iguales. Ahí tenemos el arco CD y el arco AB. Ahora, ¿qué podemos decir del ángulo BPA? Ahí en rosado. Sabemos que el ángulo BPA es igual a 1/2 del ángulo BOA, señalado ahí con la flechita verde. Y además el ángulo DPC, ahí marcado ya en rosado también, es igual a 1/2 del ángulo DOC, señalado ahí con la flecha verde. ¿Por qué razón? Porque los ángulos BPA y DPC, que están en rosado, son ángulos inscritos. Y sabemos que el ángulo inscrito es exactamente la mitad del ángulo central que comparte el mismo arco con él. Ambos comparten el mismo arco con el ángulo central. Por lo tanto, el ángulo BPA es igual al ángulo DPC. ¿Por qué? Ya que los ángulos centrales son iguales, entonces nos damos cuenta que los ángulos inscritos también tienen que ser iguales, ya que miden la mitad del ángulo central. Y todo esto se da porque los arcos CD y AB son arcos congruentes, es decir, son arcos iguales. Y listo, hemos solucionado nuestro problema inicial. ¿Qué estamos aprendiendo el día de hoy? En una circunferencia,
Los ángulos inscritos que subtienden arcos de igual medida tienen igual medida. En este caso, en la figura en el lado derecho, los ángulos BPA, ID y CPD son ángulos iguales. ¿Por qué? Porque subtienden en arcos de igual medida. En este caso, el arco CD y el arco AB son de igual medida. Por lo tanto, podemos decir que los ángulos inscritos en ellos son iguales también. Ahora, también se cumple el recíproco, y es que si dos ángulos inscritos son de igual medida, es decir, si el ángulo CPD es igual al ángulo ADP y estos subtienden sobre ciertos arcos, estos arcos también son de igual medida. Es decir, se cumple el teorema y el recíproco. Recuerda, si los ángulos son iguales, significa, y son inscritos, significa que los arcos en los que subtienden son iguales. Y lo contrario, si los arcos en los que están subtendidos los ángulos inscritos son iguales, significa que esos ángulos inscritos son congruentes. Veamos ahora un ejercicio. Nos dice: determina el valor de X y Y para cada caso. Considera el arco AB igual al arco CD. Están marcados en color rojo. Ponle pausa al video e intenta hacer el ejercicio en tu cuaderno. Toma en cuenta la teoría que acabamos de aprender. Si los arcos son iguales, los ángulos inscritos subtendidos en ellos también. Y su recíproco. Espero ya lo hayas hecho y vamos a solucionar a ver si lo has hecho correctamente. Observemos en la figura el arco CD. Lo primero que tienes que hacer es identificar los arcos y ver los ángulos que están relacionados a él. En este caso, en el arco CD tenemos un ángulo central marcado en color amarillo que mide 20 grados. Pero es el único ángulo que está relacionado con este arco. No, si observas también tenemos el ángulo CPD, también llamado ángulo X. Veamos entonces. El ángulo X, que es inscrito, es igual a 1/2 del ángulo DOC, que es central. Eso ya lo habíamos visto anteriormente. Si tenemos un ángulo central y uno inscrito sobre el mismo arco, el inscrito es la mitad del ángulo central. Pero además, el problema nos dice que el arco AB es igual al arco CD. Veamos, en el arco AB, ¿qué ángulos podemos encontrar? Tenemos el ángulo Y, que es un ángulo inscrito. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Fíjate bien, los arcos son iguales y ahí hay dos ángulos inscritos que habíamos visto. Si los arcos son iguales, los ángulos son iguales. Por lo tanto, el ángulo inscrito Y es igual al ángulo inscrito X. Pero ¿cómo calculamos su medida? Habíamos dicho que X es igual a 1/2 del ángulo DOC. Y ya que el ángulo DOC mide 20 grados, dividimos 20 entre 2. Por lo tanto, la medida de esos ángulos es igual a 10 grados.
y listo, se ha solucionado el problema. Bueno chicos, eso es todo por hoy. Los invito a pasar al libro de ejercicios y suscribirse al canal. Compártelo con tus compañeros o demás personas a quienes les pueda ser de utilidad las clases. Nos vemos en la próxima.